Buenos días, jovenazos. Vamos dando inicio a esta penúltima sesión del Seminario Permanente en Investigaciones Multidisciplinarias de este semestre. Y bueno, hoy tenemos la grata presencia de nuestro invitado, que se los voy a presentar en estos momentos. Él es el doctor Jesús Alberto Peredo Pozos. El doctor Alberto Peredo Pozos es profesor de tiempo completo del Departamento de Artes Visuales del CUAP de la Universidad de Guadalajara. Tiene licenciatura en arquitectura, una maestría en expresión gráfica, donde realizó una tesis con los dibujos de Juan O'Gorman, y un doctorado en ciudad y territorio, donde realizó una tesis sobre el grafiti actual en la ciudad de Guadalajara. Es coordinador del taller de gráfica experimental Alfonso de Lara Gallardo en Guadalajara y tiene un trabajo de investigación donde desarrolla la gráfica alternativa y el arte público. Además de eso, el doctor Peredo es artista independiente y ha tenido participaciones en exposiciones tanto en Jalisco, Aguascalientes, la Ciudad de México, Zacatecas, Sonoras y en otras partes del país. El día de hoy, él viene a compartirnos un trabajo titulado Gráfica, Creatividad y Espacio Público. Pues sin más, cedo la palabra al doctor Alberto Peredo y pues reitero nuestra gratitud de que esté aquí con nosotros acompañándonos. Bienvenido, doctor. Gracias. Muchas gracias a la Universidad de La Ciénega por la invitación, a Luis Ángel, a Thor Serpa y a todos los que han hecho posible el estar aquí y compartirles un poco de lo que hemos estado trabajando como investigación a partir de los temas que vamos a ver hoy, que es gráfica, creatividad y espacio público. Lo que vengo a presentarles pues es una especie de testimonio de un recorrido que se ha hecho en torno a los temas que me apasionan por un lado y que hemos tenido la oportunidad de encontrar esos puntos de convergencia entre lo que es la gráfica, la creatividad, el arte público, el soporte que por antonomasia suele darse, que es el espacio público, y en el que han tenido una convergencia estas formas de creatividad y expresión plástica. Entonces, pues vamos a dar inicio con esta presentación. Les propongo que si alguno de ustedes tiene alguna duda o algún comentario, yo no tengo ningún problema con solucionarlo al momento. Es decir, si levantan la mano o quieren hacer algún comentario, con toda confianza lo pueden hacer. Entonces, en el transcurso de la presentación, y si no, al final pasamos también a una sesión de retroalimentación, de preguntas y respuestas, y así lo podemos manejar. Así que pues vamos a tratar de hacer este recorrido, insisto, sobre un trabajo de investigación que estuve realizando durante el año pasado y antepasado, en el cual se buscaba encontrar ese punto de convergencia entre la gráfica, que muchos hemos oído hablar de la gráfica como artes gráficas, y muchas veces entendemos o nos han hecho entender la gráfica como un sinónimo incuestionable del grabado. Entonces, ¿cuál es ese punto de convergencia entre la gráfica y el arte callejero y el arte público y las nuevas formas de expresión que se dan en la calle? Así que vamos a tratar de aclarar ciertos puntos, ciertos conceptos, como para poder entender en qué momento del crecimiento de este tipo de manifestaciones se están dando en la actualidad. Y es lo que vamos a comenzar a ver. Entonces, la primera diapositiva, si pasamos a verla, es para tratar de definir lo que es la gráfica. Desde épocas prehispánicas, la utilización de matrices
para generar estampas y ornamentación tanto en la piel como en superficies de cerámica y códices y textiles, ya se utilizaba desde el preclásico obviamente mesoamericano, que se sitúa a partir del año 2500 antes de Cristo y hasta alrededor del 200 después de Cristo, y ya de ahí hasta 1521, ¿no? Y 1492, que sería el posclásico. Entonces, desde el preclásico, desde el 2500 antes de Cristo, ya comenzaban a darse este tipo de herramientas con las cuales eran utilizadas para hacer estampas, como ya les decía. Estos eran hechos de cerámica, o también se han encontrado vestigios que eran hechos de hueso, de piedra y de madera. Entonces estos patrones eran utilizados, se entintaban con pigmentos vegetales, y a partir de ellos se hacían las ornamentaciones que ya les mencionaba. Aquí estamos entonces hablando ya de la gráfica. La gráfica, desde su acepción más general, se trata pues de transferir una imagen, de estampar una imagen partiendo de una matriz específica. Más adelante vamos a ver cómo esta matriz no necesariamente tiene que ser física, pero cuando nosotros trabajamos sobre una placa, en el caso del grabado, el grabado es parte de la gráfica, pero no toda la gráfica es grabado. El grabado artístico o el grabado comercial o el grabado que en su momento se utilizó para, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, para ilustrar ediciones, libros, panfletos, volantes, etcétera. Pero bueno, entonces desde esta época, es decir, desde el preclásico, ya comenzamos a tener ese registro de la utilización de matrices para poder ilustrar con diferentes fines, ya fueran religiosos o simplemente ornamentales, diferentes cosas, como ya les decía, textiles, la piel o todo lo demás. Ahí ya se estaba dando la gráfica como tal. Entonces nosotros tenemos un soporte, nosotros tenemos una base, y a partir de ella podemos repetir muchas veces ese patrón gráfico visual, y ahí es donde ya se está haciendo y se está consolidando la gráfica. Pasamos a la siguiente diapositiva. Nos vamos ahorita entonces ya al siglo XX, damos un brincote, un salto significativo. Cuando se crea en el año 18 la Real Academia de San Carlos, se comenzaron a popularizar y a hacer de una manera más o menos común la enseñanza de diferentes técnicas de reproducción gráfica y de estampa. Y les decía, bueno, nos vamos al siglo XX porque estos ejemplos son de Julio Ruelas, uno de los más grandes artistas gráficos y dibujantes que ha tenido nuestro país. Sin embargo, desde el siglo XVIII se creó la Escuela de San Carlos, y ahí era donde se veían estas técnicas: aguafuerte, aguatinta, mesotinta. Por ejemplo, el aguafuerte data desde el medioevo, es decir, aproximadamente siglo XIV o siglo XV, y la técnica era utilizada para decorar las armaduras de los caballeros medievales. ¿En qué consistía? Los metales con los que estaban hechos las armaduras, el hierro, lo untaban con sebo de buey. Después ese sebo creaba una capa uniforme sobre el metal, y después con una punta le hacían los dibujos. Es decir, esos dibujos que lo hacían con una punta, no sé, podría ser como un tipo alfiler o incluso una madera afilada, hacía que el metal quedara al descubierto, es decir, quitándole la grasa. Después eso lo metían a un baño de ácido, que generalmente pueden ser, en la actualidad se utiliza el ácido nítrico, el percloruro de hierro y algunos otros ácidos. Entonces el ácido carcomía la superficie del metal donde no tenían la grasa, y así era como le hacían los adornos a las armaduras medievales. De ahí los investigadores han situado
el inicio de la técnica del aguafuerte. Entonces aquí vemos estos ejemplos de Julio Ruelas, que fue en su momento muy criticado porque él recibió el apoyo del gobierno de Zacatecas en su momento para irse a estudiar grabado a Europa, y cuando volvió a México fue muy criticado porque traía mucho la influencia de Europa y él seguía utilizando los cánones, la estética y los elementos y la composición europea como algo único. Entonces decían que era el pintor más europeo de México por esos rasgos que él ponía en sus obras. Entonces ahí podemos ver unos ejemplos de los grabados de Julio Ruelas hechos al aguafuerte sobre placas que generalmente eran de zinc. Sobre placas de zinc era en lo que él trabajaba. Entonces todo esto es gráfica, ¿sí? Él hacía una placa, esta era la matriz, y después se entintaba, se estampaba sobre papel, y esto es uno de los ejemplos, pues podríamos decir, primeros del grabado como tal en México. Pasamos a la siguiente. Bien, vamos a continuar. Les decía que sin duda algo con lo que nos hemos familiarizado, quizás ustedes no tanto porque están más jóvenes en su mayoría, y es que antes, para poder pregonar, porque salían a las calles a pregonar y eran prácticamente los periódicos, se hacían este tipo de publicaciones que en este caso en el siglo XIX hizo Gabriel Vicente Gaona, que le decían Picheta, y sacó este librito que se llamaba Don Bulle Bulle, en la ciudad de Aguascalientes, y este fue el precursor del siguiente artista. Estos eran grabados hechos principalmente sobre madera, y eran utilizados para hacer una reproducción gráfica masiva, comercial. Aquí todavía no era considerado como una propuesta artística. Sin embargo, los procesos técnicos son los que luego se utilizaron para hacer propiamente y abiertamente obras de arte. Es decir, aquí estamos viendo una utilización del grabado de una forma comercial, y siempre ha pasado que después de ser una manera comercial o industrial, luego los artistas se apropian de sus procesos para convertirlos en medios de expresión artística. Pasamos a la siguiente, y esta es la que seguramente todos conocen y fue el precursor. Y aunque también José Guadalupe Posada utilizaba la gráfica para hacer reproducciones o ilustraciones en cierto grado comercial, porque lo que vendía era cantidad, aunque también lo hacía con muchísima calidad, y José Guadalupe Posada era contratado para ilustrar algunas de las publicaciones que se vendían de manera comercial. Entonces él era ilustrador, y a través del grabado es como él comenzó a desarrollarse, y pasó el tiempo y después fue ya considerado como artista, aunque en su momento él mismo no lo consideraba así. Entonces vemos ahí estas dos piezas, estas dos estampas de José Guadalupe Posada, que están hechas sobre plomo. Él grababa en plomo, en planchas gruesas de plomo, sobre métodos planográficos, es decir, la tinta queda sobre la superficie de la placa de estampación o de grabado, y los huecos, que es donde hacen las incisiones con una gubia o con un buril o con diferentes herramientas, esos huecos son los que quedan en blanco. Entonces, pues ahí está los ejemplos de José Guadalupe Posada. Es Posada, porque de pronto hay mucha gente que dice Posadas con ese al final, y ese es el que mataron en el aeropuerto cuando lo... No, pues sí es cierto. Ese es Juan Jesús Posadas, es el ex, ¿qué era? Arzobispo que mataron ahí
afuera del aeropuerto de Guadalajara, y a veces dicen, sí, la Catrina de Posadas. Dicen, pues no sabía que Posadas había hecho grabado, pero bueno, son detallitos que tienen que cuidar, ¿no? Entonces, bueno, este es Posada, José Guadalupe Posada, de Aguascalientes, del siglo XIX. Pasamos al siguiente, y principios del 20. De ahí nos brincamos al año 37, en el que se crea el taller de la gráfica popular y empiezan a surgir gente como Adolfo Mechiac, Alberto Beltrán, Leopoldo Méndez, que fueron ahora sí abierta y deliberadamente los artistas que, tomando temas sociales y populares, generaron discursos y técnicas gráficas con una connotación artística y tuvieron una relevancia muy, muy importante. Entonces, esto es quizás la gran aportación, ¿no? Que no dejaron de lado la técnica, pero comenzaron a tocar discursos de índole social y de protesta. Aquí vemos el de Adolfo Mechiac, que es también una imagen bastante conocida que habla sobre la represión de la libertad de expresión. Vemos cómo la gráfica tradicionalmente se firma en la parte inferior con lápiz. Se hacen ediciones limitadas, aquí es donde ya se comienzan a hacer ediciones no de miles para vender la mayor cantidad posible, sino de ediciones ya más limitadas, que podrían rondar entre los 100 o los 80 copias, y cada una de ellas estaba firmada por el autor. En su momento, José Guadalupe Posada, por ejemplo, sí firmaba algunas de sus estampas, pero eso no era lo más importante. Aquí ya el autor cobra relevancia, importancia, y eso comienza a darle un valor artístico mayor. Entonces, el taller de la gráfica popular, en este caso vemos dos ejemplos. El de la izquierda es una xilografía con X, que es grabado sobre madera, y el de la derecha, el de Alberto Beltrán, es una linografía, que es un grabado hecho sobre una placa de linóleo. Igual, este tipo de gráfica se entinta con un rodillo a mano y se pasa por un tórculo que le hace presión al papel, y sobre esto se hace la estampa. Es decir, el grabado es la técnica, la impresión, el papel, es la estampa. Porque a veces dicen, miren, compré un grabado, y enseñan el papel. Eso no es un grabado. El grabado en un momento dado podría ser la placa, pero el papel es una estampa. ¿Sí? Entonces la estampa es el papel, el grabado es la placa, y el proceso con el cual se hizo esa placa. Así que es difícil comprar un grabado, casi imposible. Lo que compran es una estampa. Y bueno, seguimos entonces viendo variantes y un pequeño recorrido histórico sobre la gráfica en México, y pasamos al siguiente, en el que nos vamos a la década de los 70. Y aquí sí me gustaría hacer un paréntesis, porque la investigación tomó un rumbo muy interesante y enriquecedor a partir de habernos encontrado con esto. Resulta ser que una de las críticas de arte más relevantes que ha tenido nuestro país, que es Raquel Tibol, que falleció hace poco en la Ciudad de México. Ella fue parte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, incluso fundadora junto con Teresa del Conde y Ida Rodríguez Prampolini. Bueno, Raquel Tibol asegura en uno de sus libros, en el que habla sobre la gráfica en México, sobre las artes en general, que el segundo movimiento más importante en el arte mexicano después del muralismo mexicano fueron los grupos de los años 70, ¿sí? O sea, esta crítica historiadora de arte reconoce como el segundo movimiento más importante después del muralismo, ¿sí? Después del muralismo vasconceliano, etcétera, los grupos de los años 70 en México. ¿Y qué fueron los grupos? Artistas visuales que agarraron las artes académicas y las llevaron a un nivel de experimentación interesantísimo e insospechado. Todos ellos eran alumnos de la escuela de San Carlos, todos tenían una formación artística más o menos formal,
Sin embargo, se dieron el permiso de experimentar con materiales y se dieron el permiso de sacar este tipo de expresiones a la calle. Por eso es que generaron un importantísimo movimiento y un fenómeno artístico, democrático y público en nuestro país. Lo más curioso es que la mayoría de estos artistas y de este fenómeno son reconocidos en el extranjero y nosotros ni por aquí nos pasa. Estos artistas vivieron y padecieron el fenómeno del 68, que por cierto no fue exclusivo de México, también se dio en Praga, también se dio en París, también se dio en Sudamérica, en algunos otros países. Pero bueno, luego del 68, de la represión estudiantil, estos artistas, algunos se fueron al exilio, como por ejemplo, pues los exiliaron a fuerzas, ¿no? Por ejemplo, Felipe Ehrenberg, y después de desarrollar técnicas y experimentar con diferentes técnicas gráficas, que ya no era grabar en madera, que ya no era propiamente grabar sobre metal o sobre linóleo, sino empezar a utilizar las nuevas tecnologías que esa época tenía, y ahí podemos ver unas tarjetas de las primeras computadoras que hubo, y las utilizaban junto con esténciles. Entonces ellos en la década de los 70 ya estaban sacando los esténciles a la calle, hacían murales efímeros, utilizaban basura, a partir de residuos utilizaban, los usaban para hacer propuestas no solamente o no totalmente gráficas, sino multidisciplinarias. Y otra cosa es que no eran firmas personales las que ponían en las intervenciones que sacaban a la calle, sino lo más importante es el trabajo grupal y el trabajo participativo, inclusive de la gente común y corriente que de pronto se detenía y ayudaba a los artistas a hacer este tipo de intervenciones que sacaron a la calle. De alguna manera en la década de los 70 con estos grupos estaba Proceso Pentágono, Grupo Suma, Taller de Investigación Visual, de donde salieron, como ya les decía, gente como Gabriel Macotela, Felipe Ehrenberg, ¿quién más está ahí? René Freire, o sea, muchísimos artistas que hoy por hoy ya se han consolidado como artistas plenamente reconocidos y que ya son gente que ronda los 70 años o más. Salieron de aquí de los grupos, pero insisto, estamos viendo aquí el embrión de lo que hoy se conoce como post-graffiti o lo que podríamos también denominar como arte callejero. Son intervenciones en la calle que no es lo más importante el nombre del autor. Yo sé que a lo mejor no podríamos ahorita compararlo porque las intenciones son muy diferentes, pero en cuanto al hecho de que no figura como la línea principal o la motivación principal el poner el nombre del autor, sí estaríamos viendo, como les digo aquí, ya el embrión de lo que ahora puede ser considerado como el arte callejero o el arte público. Entonces ya utilizaban cartones reciclados para hacer plantillas y pintar con aerosol en las calles, y aquí estaríamos también hablando pues de gráfica, claro que sí, porque estamos utilizando la plantilla de cartón como matriz a partir de la cual lo vamos a repetir muchas veces, y ya no es exactamente el soporte papel, sino ahora son muros, ahora son mobiliario urbano, ahora son otro tipo de soportes los que se están utilizando. Pasamos a la siguiente. Vemos otro ejemplo de los mismos grupos, cómo están recortando y planteando pintar sobre el piso con unas plantillas también. Este es Grupo Suma, que estuvo en su principal actividad entre el 76 y el 82, en un espacio público en el que invitaban a la misma gente a participar, ¿no? Pasamos al siguiente. Ahora vemos a Pentágono. No, todavía es Grupo Suma. Pues lo que ya les decía, ¿no? La utilización de plantillas, de materiales reciclados, y fíjense cómo transgredieron las normas y los cánones académicos de donde ellos venían para hacer este tipo de propuestas. Siguen haciendo gráfica,
con temática social, con riesgos técnicos, con aproximaciones a cuestiones que ellos no habían visto en las escuelas, pero que sí tenían esa inquietud de experimentar. Entonces comenzaron ellos a utilizar técnicas como la mimeografía, a la cual Felipe Ehrenberg se le atribuye haber sido el primer artista que utilizó la mimeografía de una manera artística. La mimeografía era un método de reproducción para las oficinas, son unas, no son fotocopiadoras, pero sí copiadoras arcaicas que había que cargarlas con una tinta especial y poner uno que le decían stencil, que era como una tela de seda que tenía aparte cera, era seda con cera. Entonces se tenía que picar con una máquina de escribir y a partir de ahí se hacían las copias. Bueno, Felipe Ehrenberg empezó a experimentar con esas máquinas y después lo transformó en arte. Como les decía, lo que era comercial luego lo retoman los artistas y lo convierten en una de sus técnicas creativas artísticas. Por ejemplo, la serografía con X, que no es lo mismo que la silo es la de madera, pero la serografía, sí es a partir de las fotocopiadoras Xerox. Se dieron cuenta que a partir de la fotocopia podrían generar arte. A esto también se le conoce como electrografía. Entonces aquí ya estamos rayando nosotros o estamos mordiendo los límites o los territorios de las alternativas que la gráfica puede llegar a tener. Por eso es que en la actualidad podemos nosotros considerar como gráfica lo que se hace con los plotters nuevos o los de recorte de láser o los de recorte de vinil todas las tecnologías siempre han estado al servicio de los artistas y de nosotros depende cuánto podemos nosotros utilizarlas. En su momento ellos usaban sus tecnologías era la pintura en aerosol, las fotocopias, los mimeógrafos y ya comenzaban también a utilizarse algunas técnicas muy sencillas de serigrafía. Pasamos al siguiente. Aquí vemos un performance en el que no es muy difícil de explicar, pero finalmente haciendo una crítica en contra de la represión, esto lo hizo Proceso Pentágono, de la represión policíaca y de la gente que desaparecen pues el sistema de seguridad y la judicial y todas estas cosas. Hicieron un performance en el que amarraron a esta persona y estuvieron captando cómo reaccionaba la gente. Lo curioso es que la estampación que como producto tuvo este performance lo montaron en un bastidor y lo convirtieron en una obra de arte. Entonces ahí estamparon de alguna manera la mugre, el arrastrón que le pusieron a esta persona, que lo pusieron en un espacio público, si mal no recuerdo, creo que fue en el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, cómo estamparon esa tela con la que envolvieron a la persona y la convirtieron en una obra de arte. Entonces, ¿hasta dónde llegan los límites creativos que ustedes como estudiosos o como gente que está también produciendo arte pueden llegar a ponerse, ¿no? Esos límites? Y bueno, esto en el 79, Proceso Pentágono ya lo estaba realizando. Pasamos al siguiente. Aquí vemos otro tipo de performance que también está hecho a partir de materiales reciclados por parte del Proceso Pentágono. Aunque esto no tiene mucho que ver ahorita con la gráfica, porque es más bien un montaje, una instalación en un espacio público, sí me parece relevante dejar en claro el rol que jugaron los grupos de los años 70, como ya les decía, a partir de cómo los críticos de arte lo han considerado y de la transgresión y de los alcances que llegaron a tener en esta época este fenómeno artístico que estuvo en México. Pasamos al siguiente. Otra vez la misma foto del performance. Pasamos al siguiente. Esta es una exposición que se hizo en el MUAC, una retrospectiva sobre el Proceso Pentágono, y aquí vemos cómo ellos planteaban hacer maquetas para futuras instalaciones y performance que ellos mismos hacían. Pasamos al siguiente.
vamos a tratar de aclarar. Vimos un poquito lo que era la gráfica y lo dejamos hasta los grupos de los años 70. En la actualidad se siguen haciendo los métodos tradicionales o académicos del grabado. Sin embargo, la gráfica tiene alcances prácticamente insospechados, como les decía. Mientras se utilice una matriz para poder hacer estampas sobre cualquier tipo de superficie, estamos hablando de gráfica. Entonces ahora vamos a ver qué es el graffiti y al final cómo confluyen la gráfica y el graffiti en las nuevas manifestaciones que se dan en el espacio público. Entonces pasamos a un poquito de la historia del graffiti, le damos clic, creo que está ahí animado. Podríamos nosotros considerar que el instinto del ser humano por dejar marca en las paredes se remonta a las pinturas rupestres en Lescaut, en Francia, de 13.000 años antes de Cristo. Le damos clic. La cueva de la mano pintada en España, Altamira. Pasamos al siguiente. Entonces lo que se busca es dejar marca. Los seres humanos casi de manera genética tenemos ese instinto por dejar marca en los lugares que habitamos, en los lugares que queremos simbólicamente apropiarnos de ellos. Pasamos al siguiente. Vemos también después, aproximadamente en el año 79, que es en el tiempo en el que hizo erupción el Vesubio y que dejó sepultada la ciudad de Pompeya, algunos ejemplos de cómo había graffiti hecho sobre los muros, sobre piedras, sobre los pavimentos de la ciudad de Pompeya, y de cómo la lava del volcán de alguna manera los conservó hasta nuestros días. Y es en el siglo XVIII justamente, pasamos al siguiente, es en el siglo XVIII cuando se acuña el término graffiti a partir de los trabajos de rescate que comenzaron a hacerse de la ciudad de Pompeya. Los arqueólogos se encontraron con este tipo de rayones que estaban por toda la ciudad, que eran de carácter, algunos de ellos sexual, otros chuscos, otros políticos, de burla, etc. Entonces ahí fue donde se acuñó el término graffiti, como más o menos hasta nuestros días persiste. Y vemos aquí el texto de Lelia Gándara, una investigadora del graffiti de Argentina, que existen diferentes tipos de graffiti. No se los voy a leer porque estoy seguro que todos saben leer. Es demasiado ocioso ponerme a leer lo que ustedes pueden estar viendo. Pero en la parte de abajo vemos pues cómo existen estas diferentes formas de graffiti. Y yo creo que en algún momento todos nosotros hemos hecho graffiti, de alguna u otra manera. Cuando escriben en la butaca de su escuela, en la primaria o en la secundaria, o le rayaron un compañero su cuaderno, ahí estaríamos haciendo graffiti, ¿sí? Es cuando dejamos marca en un lugar que no ha sido destinado para tal fin. Entonces vemos que hay graffiti de letrina, esto de la picardía mexicana, de que caga el buey, caga la vaca, y hasta la vieja más guapa, la mujer más guapa hace su pilita de caca. Eso es graffiti. Vemos también que hay un tipo de graffiti carcelario, allá abajo, a la izquierda, que dice: aquí estuvo su padre, putos. O sea, es clásico, ¿no? Clásico. Todo eso es graffiti también. Entonces, a lo que quiero llegar con esto, y que quede más o menos claro, que podamos entender, es que el graffiti no nada más es agarrar una lata de aerosol y poner tu nombre. El graffiti tiene connotaciones tan extensas y tan variadas, motivaciones tan variadas, tan plurales, como seres humanos existimos. Así casi, ¿no? Entonces, enseguida vemos también un graffiti sobre una pared de un niño. A ese se le considera como graffiti infantil, y está catalogado y está perfectamente estudiado, y sabemos que los niños por instinto agarran una crayola o agarran el lápiz labial de su mamá y se ponen a dibujar sobre la pared o sobre el mueble o sobre donde los dejen. Entonces, yo no sé si está bien o está mal, no sabría decirles eso, pero de que existe y ha existido toda la vida. Seguimos por acá y vemos este tipo de anuncios que suelen ponerse por la ciudad,
en el que se dice, en el que ponen que pulen faros o que compran acciones de Teléfonos de México, se pintan casas a domicilio o se lee la mano, el tarot y limpias y vengan con Madame Sassou, ¿no? Entonces todo este tipo de anuncios ilegales, por así decirlo, porque generalmente no pagan impuestos y no piden permiso al municipio, llegan y ponen un cartel en el espacio público, en un árbol que dice se tejen sillas de bejuco. Ahí estamos también de alguna manera haciendo un acto graffiti, porque es ilegal y porque están haciendo una comunicación gráfica visual. Y ya al final vemos un graffiti que tiene que ver con las barras de los aficionados a los equipos de fútbol. En ese caso es uno de las Chivas y pues también llegaron y se apropiaron de un muro en un espacio público, en un espacio que no fue diseñado para tal fin, pero que lo utilizan como un signo identitario de un barrio y de una comunidad específica que sigue a un equipo de fútbol. Ahí, en todos estos casos, estamos viendo graffiti. Pasamos al siguiente. Bueno, aquí vemos algunas de las definiciones que teóricos y estudiosos como Brazay, Lelia Gándara, Fernando Figueroa, Armando Silva, Gabriela Berti, incluso al final Carlos Monsiváis, reconocen para el graffiti. Les regalo 30 segundos para que los lean, para que más o menos vean cuáles son los diferentes enfoques que tiene. Por ejemplo, aquí no está la cita, no la puse, que Monsiváis dice que los grafiteros son los nuevos Orozcos y Siqueiros del siglo XX, porque bueno, él estaba en el siglo XX cuando escribió eso, en un prólogo para un libro sobre el graffiti en México, que dicho sea de paso, ese libro que se llama El graffiti en México, arte o desastre, lo escribió Ricardo Anaya Cortés, nuestro ex candidato por el Partido Acción Nacional a la presidencia. Es una chulada, un libro en el que él habla muy mal del graffiti, ¿no? En términos generales, pero Ricardo Anaya escribió un libro sobre el graffiti en México. Si algún día tienen la oportunidad de conseguirlo, lo publicó la Universidad de Querétaro. ¿Tú lo tienes, Alberto? Sí. Sí, lo publicó la Universidad de Querétaro y es fácil de conseguir. Yo lo mandé pedir en la librería de ahí de la universidad, pero igual te lo paso si le quieres sacar copias o algo, o si lo quieres quemar. No, vale la pena. No podemos decir que sea bueno o malo, simplemente es un documento que ahí está y que en su momento Ricardo Anaya, cuando estaba en el gobierno, trabajando en el gobierno de Querétaro, tuvo la oportunidad de emitir su opinión, hizo entrevistas con grafiteros. Es un trabajo bastante válido, la verdad no podemos juzgarlo, al contrario, es un documento que deja testimonio de un momento y de una circunstancia específica y en ese sentido es muy muy valioso. Pero bueno, Carlos Monsiváis le hizo su prólogo, entonces digo, tampoco está tan mal las relaciones que tiene Anaya y de cómo se ha movido en diferentes ámbitos, pero bueno, él dice que los grafiteros son los nuevos Orozcos y Siqueiros. Está bien bonita esa cita, desafortunadamente no la puse aquí, pero bueno, pasamos a la siguiente. Ya vimos un poquito de las definiciones que algunos autores han hecho sobre el graffiti. Aquí vamos a ver un poquito la diferencia que hay entre el graffiti y el post-graffiti. Es decir, del lado izquierdo vemos al que es considerado como el padre del graffiti moderno o del graffiti hip hop, que es Taki 183, que en el 71 le publicaron en el New York Times una entrevista, un artículo, y él fue el que empezó a poner su nombre por toda la ciudad. Él fue el que puso de moda poner un tag, o el considerado como uno de los pioneros que comenzaron a poner su nombre. Y esto porque él trabajaba como mensajero en el área metropolitana de Nueva York. Entonces, entre Brooklyn, Manhattan, Nueva York, él iba a entregar paquetes y al lugar donde iba ponía Taki 183. Él era de ascendencia griega
Y al parecer Taki es como un diminutivo de Demetrius en griego, que ese era su nombre real. Y el 183 tiene que ver con la calle donde él vivía. Entonces, a cualquier lugar donde iba a entregar un paquete, una correspondencia, llegaba y ponía Taki 183. Y de ahí comenzó a popularizarse entre los jóvenes que pusieran su nombre ya no en una delimitación territorial como suele suceder con el graffiti cholo, que esa es otra cosa muy diferente, sino no delimitar, sino hacer una expansión de su nombre en la mayor cantidad de lugares posible. Entonces vemos acá unos tags, eso es graffiti, ¿sí? En el que el nombre del escritor figura como característica principal. El objetivo siguen siendo las letras y el nombre. Eso es el graffiti. Mientras que el post-graffiti, que era lo que yo les decía que se conecta un poco con los movimientos de los grupos de los años 70, ya no es lo principal el nombre de la persona, sino el mensaje que se da y en un momento dado el nombre del grupo. Y vemos aquí una obra de Erakut en Alemania, otra de Miss Van, que deja de manifiesto que el post-graffiti, el nombre del autor queda en segundo término. Es la intervención y el mensaje lo que tiene mayor peso. Y abajo vemos una obra de Banksy, que pues ahí nos está confirmando cómo los caracteres que son visualmente complejos, muchas veces en tamaño real. Esto es una cita de la investigadora Watlawek, y las firmas suelen ser más o menos legibles. Entonces vemos cómo es el post-graffiti, que también puede ser reconocido como arte callejero, sería la traducción literal de street art, porque luego existe la confusión de decirle arte urbano, y puede ser que algunos tipos de post-graffiti o puede ser que algunos tipos de arte callejero puedan ser considerados dentro del arte urbano, pero el arte urbano es la estatuaria, las esculturas monumentales, lo que hace Sebastián, lo que hace Gabriel Marín, o sea, todos los escultores hacen arte urbano. Algunos que utilizan el aerosol pueden ser considerados como arte urbano, pero el arte urbano es una denominación genérica muy amplia que no solamente se circunscribe a los buenos ejemplos de arte hecho con aerosol. De hecho, los mismos grafiteros dicen que lo que ellos hacen no es arte. El graffiti es graffiti, y eso también tendría que quedar claro. El graffiti no es arte, punto, no, por donde lo busquen. El graffiti es graffiti nada más. Algunos buenos ejemplos de grafiteros que han evolucionado en su técnica, en su discurso y todo lo demás, sí pueden ser considerados como arte, pero no es así como de entrada, ¿todo el graffiti es arte? No, para nada. Así como la pintura tampoco es arte, la escultura tampoco es arte, el grabado tampoco es arte. El grabado es la técnica, la pintura es la técnica, y no todos los pintores son artistas, no todos los escultores son artistas. Igual, no todo el graffiti es arte. Puede haber algunos que sí, puede haber pinturas que sí, puede haber esculturas que sí, pero no nada más por ser escultura, de manera sistemática y automática, son considerados como arte, no. Pero bueno, esa es otra discusión. Dime. Entonces, para usted, ¿qué implicaría que uno de una escritura así sea? Llevamos como civilización, ¿cuántos? Miles de años. O sea, definir el arte es la eterna discusión, pero dices, para mí, bueno, número uno, que tenga libertad. Número dos, que tenga un discurso. Número tres, que tenga una ejecución técnica más o menos formal, interesante, bien hecha. Pero te pongo como primera virtud o cualidad del arte la libertad y la originalidad. Entonces, es bien difícil definir el arte, ¿no? ¿Qué es arte y qué no es arte? Pero sí, hay esculturas que tú dices, bueno, es una escultura, tiene un proceso técnico, pero no es arte porque ni te conmueve, ni te transmite nada, ni te está comunicando un mensaje,
ni hay originalidad porque es una copia de esta otra, una reinterpretación, entonces no te mueve a nada. Mientras que hay otras piezas que tú las tienes delante de ti y te conmueven así al grado de las lágrimas, dices, no manches, esta pintura está emocionante. A mí me ha pasado, por ejemplo, con piezas de Francis Bacon o de Pierre Soulages, que alguna vez he tenido la oportunidad de verlas en vivo, o de Anthony Tapies, que dices, no, o sea, te quedas mudo, ¿no? Es difícil porque también tiene que ver con la precognición y con la visión personal, pero en la medida de que haya innovación, transgresión y libertad del artista o de quien lo hace, yo creo que por ahí empiezan a tener o a tomar forma los valores de algo que pueda ser considerado como arte. Pero cuando nada más hacen algo bonito, y aquí cito a Gilberto Aceves Navarro, él como es considerado como el mejor, uno de los mejores maestros de dibujo a nivel nacional, él dice, yo no quiero hacer dibujos bonitos, porque para hacer dibujos bonitos casi cualquiera, pero las ideas, el valor de las ideas, es decir, esto que está detrás de una obra, eso es lo que no tiene precio. Si tú te pones a practicar, puedes dibujar bonito, y cualquiera lo puede hacer, así de fácil. Dicen que aprender a dibujar, por ejemplo, es como aprender a andar en bicicleta. Hay quien ya tiene la habilidad y tiene cierta facilidad, y hay otros que nos va a costar muchísimo trabajo. Pero Gilberto Aceves Navarro dice, yo no quiero un dibujo bonito, quiero un dibujo que tenga vida. ¿Y cómo explicas eso? ¿Cómo un dibujo puede tener vida? A partir de la honestidad, de lo transgresor, a partir de la originalidad, a partir de la propuesta, de eso es cuando comienza a tomar valores artísticos. Es, insisto, un tema inagotable el poder definir qué es arte y qué no es arte. Si yo le pregunto a mi mamá, oye mamá, ¿qué es arte? Va a decir, no, pues mira, este paisaje que está perfectamente bien pintado está hermosísimo. Pues sí, porque esa es la precognición que ella tiene. Y porque nos han enseñado que el arte tiene que ser una copia de la realidad y que mientras más fielmente esté copiado, mejor. Pero luego vienen las vanguardias y te enseñan a que no necesariamente tiene que ser así. Y ves piezas artísticas como por ejemplo de Ai Weiwei o de, no sé, de Damien Hirst, por más polémico que sea, y te das cuenta que los lenguajes artísticos contemporáneos están respondiendo a otras dinámicas, a otras realidades, a otras geografías, a otras formas de pensar que no se pueden medir o que no se pueden analizar desde los cánones tradicionales académicos que siempre nos han enseñado. Por lógica, el arte está en constante cambio porque es producto humano y el ser humano está en constante cambio y nuestra realidad está en constante cambio y las tecnologías y los avances y todo eso. Entonces por eso también el arte ha ido cambiando y la manera de verlo y la manera de abordarlo y obviamente la manera de ejecutarlo. Pero sí, a lo que yo me refería es que la escultura per se no es arte. La escultura es la disciplina y si tú llegas a un buen nivel en el que puedes comunicar cosas e innovar, ahí ya estarías haciendo arte. Pero si nada más te dedicas a hacer una réplica de la Piedad, pues sí, te puede quedar muy bonita, pero yo diría que eso no es arte. Hacer una réplica, pues es técnicamente un logro, pero intelectualmente no estás aportando nada. Por ahí más o menos iría lo que yo te puedo decir. Sí, dime. Apropiarse del espacio o de qué manera se puede analizar el graffiti cuando pues no estoy segura o no sé si solamente se resume a plasmar letras y no. Sí, definitivamente es una apropiación simbólica del individuo en el contexto en el que vive. Entonces es una manera de decir, aquí estoy. Ante la masificación social en la que te hacen un número,
en la que te convierten en una estadística, de pronto el instinto natural del ser humano es de trascender. ¿A partir de qué? De bailar bien. ¿O a partir de qué? De ponerte implantes y verte guapísima. ¿O a partir de qué? De diferenciarte. Entonces hay un grupo de jóvenes que dicen, mi manera de diferenciarme y de decir aquí estoy, yo no soy parte de esta masa, de este rebaño, es poniendo mi nombre en las calles. Aunque no lo haga o lo haga a partir de una codificación que no cualquiera puede entender, porque luego deforman las letras, porque luego ellos se presentan a partir de un seudónimo, que es su tag, su marca, su firma, y aunque no todos lo reconozcan, él está burlándose del sistema diciendo, miren, no saben quién soy yo, pero mi firma está por toda la ciudad. Y la gente se empieza a preguntar, y obviamente la gente que está en el medio del graffiti lo conoce y lo reconoce, y por lo tanto logra un reconocimiento, al menos en el grupo de sus iguales. Es como los que bailan rap, no, es que mira, fulanito de tal es el mejor, o el que improvisa, o el que anda en patineta. Dentro del medio lo empiezan a reconocer, y es una manera de trascender básicamente en la sociedad a partir de diferenciarse de la masa, del grupo. Pero sí, por eso es que se deja marca, ¿no? De encontrar el gusto por poner letras, tu nombre, en diferentes lugares y con diferentes herramientas, no nada más es aerosol. Hay marcadores, hay ácido para grabar cristales o piedras en las que también pueden grabar sobre el vidrio. Son muchas las formas que se han hecho. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuamos entonces aquí con esto del graffiti. Sí, gracias. Y vamos a ver, una vez habiendo más o menos aclarado lo que era la gráfica y también un poquito cuáles son los principios básicos del graffiti y cómo después se convierte en post-graffiti, o también reconocido como street art o arte callejero o arte público. Incluso una estudiosa del tema, que es Marta Cooper, en un evento que precisamente organizó la maestra Flor Serpa, le preguntábamos, bueno, ¿y cuál es el término más correcto para definir este fenómeno que se da en la actualidad? Y ella decía que es arte público. Pero bueno, ya más o menos habiendo aclarado un poquito estas dudas, y si no ahorita podemos tomarlas, vamos a ver algunos ejemplos de lo que está pasando ahorita, de cómo confluyen la gráfica y lo que sería el post-graffiti, o estos fenómenos de salir a la calle a dejar marca, pero ahora con unas variantes en la técnica y un poquito en la intención. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí vemos unos ejemplos de JR. Este artista llega a los lugares, toma fotografías de los habitantes de este lugar y después los imprime en gran formato y se apropia de los espacios. Le damos clic, vemos otro ejemplo a otra escala en la que aprovecha los drones para tomar registro de esto. ¿Te acuerdas de dónde es JR, Flor? No sé. Es europeo. ¿Es francés? ¿No? Sí, es francés, creo. Entonces ha andado por todo el mundo, en este caso es en África, el anterior era en una favela en Brasil. Entonces ya va más allá de los territorios, ¿no? De los territorios nacionales o locales. Se van por el mundo y anda haciendo este discurso en el que utiliza la fotografía y se apropia de los espacios y dignifica de alguna manera, le da sentido de pertenencia, tomando en cuenta las personas que habitan estos lugares, que luego lo utilizan para sus piezas. La fotografía también puede ser considerada como gráfica, y bueno, aquí estas impresiones en gran formato, y él imprime en unos plotter, aprovecha la tecnología y hace este tipo de intervenciones. Pasamos al siguiente. Betsabe Romero es un ejemplo de gráfica que también trabaja mucho en la calle. Ella hizo muchas intervenciones en carros abandonados en la frontera, en Nogales, en Tijuana, en Mexicali, todo eso. Y ella trabaja la técnica del grabado de la linografía o de la silografía, pero ella utiliza llantas en desuso. Y aquí no tengo ahorita la imagen,
pero luego estas ruedas, estas llantas, las lleva a rodar sobre arena y deja estas marcas por la calle. Entonces aquí estamos hablando de gráfica y de esta artista Betsabe Romero, que reconocida abiertamente como una de las artistas contemporáneas más sobresalientes de México en la actualidad, cómo también está utilizando estos principios de la gráfica y lo lleva a la calle. Tiene intervenciones en el espacio público muy interesantes. Betsabe Romero, por ahí está el nombre por si alguien la quiere buscar después y seguir su trabajo. Pasamos al siguiente. Aquí vemos la obra de Ébol, en el que juega con las escalas y utiliza fotografías de edificios para resignificar estos mobiliarios urbanos o estos elementos de la infraestructura urbana que suelen estar por todas las ciudades, en este caso estos registros a donde confluyen las terminales telefónicas, y vemos el cambio de escala y cómo genera una sorpresa en el transeúnte. Aquí él no está poniendo su firma, Ébol, no, él está generando una propuesta visual que invita al espectador a replantearse los significados de la calle y los alcances que puede llegar a tener el apropiarse de los espacios. Pasamos al siguiente. Estos son unas obras de Guadalajara. Vemos, las puse juntas porque la actitud es prácticamente la misma. La de Gandhi está basada en este cartel famoso de Estados Unidos que sale el tío Sam, que dice I want you for the US Army, pero acá es Gandhi diciendo te necesito para un ejército de la paz, ¿no? Y el de la izquierda, un Zapata, que pues es prácticamente una fotocopia que fue pegada en las calles del centro en Guadalajara. El de la derecha estaba en el centro universitario de ahí de arte, arquitectura y diseño, y los puse porque son una impresión láser digital y la otra es una impresión, una fotocopia, y cómo puede llegar a hacerse un discurso. Si nos fijamos, no hay firma, no es lo importante quién lo hizo, sino lo que está diciendo, y ahí es a donde quiero que no perdamos de vista la intención. Pasamos al siguiente. Vemos un par de ejemplos hechos con stencil uno y el otro está hecho a mano, es decir, pintura acrílica a mano sobre papel, y luego vas y lo pegas a la calle con la final de ¿qué? Pues según tú de embellecer, pero también estás haciendo tu presencia, estás transgrediendo y estás simbólicamente perteneciendo y apropiándote del espacio público. ¿Cuántos ojos pueden ver estas obras? Si por ejemplo la de la izquierda está en la Avenida Juárez, que es una de las avenidas principales de Guadalajara, y potencialmente visible, ¿no? Pasamos al siguiente. Estos con temas feministas muy válidos. Entonces vemos cómo se ha convertido los métodos gráficos en el medio ideal para los pretextos de un discurso ideológico eminentemente válido, ¿no? Como es el feminismo. Dice, mi cuerpo no quiere tu opinión, quiere tu respeto. Lo interesante aquí es cómo, además de la impresión, le añadió estos estambres de colores. Entonces la creatividad no tiene límites a la hora de apropiarse del espacio público, de la calle, en la calle. Y bueno, hay ejemplos interesantísimos que convierte a las calles en una galería para el que la quiera ver, porque a veces pasamos junto a estas obras y pasan desapercibido porque no queremos verlas, pero está lleno de signos, de símbolos, de letras que nos están diciendo algo, que nos permiten leer la ciudad. Y eso está bien interesante. ¿Por qué hay tantas letras en la ciudad? ¿Por qué hay tantas imágenes en la ciudad? ¿Y cómo podemos leer eso? Es como abrir un libro, andar por la ciudad. ¿Y qué sorpresas nos podemos encontrar en ella? Pasamos al siguiente. Algunos, esto está hecho con stencil. ¿Por qué las personas se suicidan? Algún hashtag, también ya la utilización de los nuevos medios. Hay algunos que traen códigos QR.
Estos carteles los hicieron para una marcha que se hizo en apoyo a la desaparición de Javier Valdés, el periodista, y bien interesante los carteles, ¿no? Es algo que no comúnmente se ve, o al menos en México se les ha restado importancia, mientras que hay otros países como Brasil o Argentina que los carteles siguen estando como uno de los medios más importantes de la comunicación de ideas y de propuestas visuales. Pero finalmente todo esto es gráfica y está en las calles. Pasamos al siguiente. Ya casi todos los ejemplos que vamos a ver son Guadalajara. Hay algunos que no necesitan explicación. Imagínense hacer un estudio de todo esto, etnográficamente, iconográficamente. Insisto, la calle está gritando y nosotros hacemos oídos sordos a la calle. ¿Cuántas interpretaciones se les puede dar? Desde la sociología, desde la historia, desde el diseño gráfico, desde la creatividad, desde el arte, desde, no sé, tiene muchísimas posibilidades estas manifestaciones y las lecturas que se les puede dar. Pasamos al siguiente y seguimos en Guadalajara. Un stencil de Peña Nieto muy interesante en el barrio de la Capilla de Jesús. Pasamos al siguiente, ya vamos a seguir viendo ejemplos. Estos son divinos ambos, ¿no? De los personajes más amados de México. Sí lo reconocen, ¿verdad? Sí. Es Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz. Y a la derecha, desafortunadamente, no alcancé a tomar la fotografía cuando estaba completo el cartel, porque obviamente la comunidad ultraconservadora de Guadalajara no les gustó que pusieran al padre Marcial Maciel con denuncias de pederasta en un cartel. Entonces la gente empezó a arrancar los carteles que estaban también por Avenida Juárez, pero bueno, se alcanza a notar que ahí decía pederasta y se alcanza a notar que era evidentemente el padre Marcial Maciel, ¿no? Entonces es bien interesante todo lo que se puede lograr con la gráfica y cómo apropiarse de la calle. Pasamos al siguiente. Más ejemplos de cosas que ya no tienen nada que ver más que con la anarquía o el anuncio de un bazar, de cuestiones alternativas, autogestivas, etcétera, ¿no? Y también utilizan papel, es gráfica y salen a la calle y lo pegan. Pasamos al siguiente, por favor. Estos sí son personales. Pasamos al siguiente. Dibujos incluso hechos a mano y después pegados en la calle. Pasamos a los siguientes. Poesía puesta incluso no pegada con pegamento sino con cinta. Y a la derecha está hecho con papel autoadherible, fast track o vinil o algunos otros. Entonces imprimen sobre ellos poesía, le ponen estos colores y llegan y lo pegan como calcomanías en la calle. Entonces sacar la poesía a la calle a partir de la gráfica. No hay límites, ¿no? Pasamos al siguiente. Pinturas acrílicas, literal, ¿no? En vez de un lienzo, pinto sobre papel y luego el papel lo pego en la calle. ¿Y qué hace que tantos jóvenes, porque la mayoría son jóvenes, dediquen tiempo, dinero y esfuerzo a salir a la calle a hacer estas donaciones culturales? ¿Qué los mueve? O sea, ¿por qué no están jugando videojuegos en su casa? ¿Y por qué se ponen a pintar y a salir a las calles a poner esto? O sea, ¿qué los mueve a esto? A que a lo mejor los 23 pesos que se iban a gastar en una caguama los gasten en pintura y en papel para salir a las calles. O sea, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué los mueve? Esa necesidad de expresarse, esa necesidad de apropiarse del espacio, es bien interesante, ¿no? Pasamos al siguiente. Y aquí ya no estamos juzgando si es arte o no es arte, ¿no? Sino simplemente que son expresiones libres
y totalmente altruistas, por llamarlas de alguna manera. Este es un grabado original, como lo que veíamos del taller de la gráfica popular del 37, como lo que hacía Leopoldo Méndez, literal, un grabado hecho en linóleo. Obviamente no es un grabado de esos artistas connotados, pero esa estampa, esa impresión en papel, llegan y la pegan en la calle. En vez de decir, le voy a sacar provecho, le voy a sacar lana, le voy a sacar... No, llego y se lo regalo a la gente y lo pego en la calle. Esto estaba por López Cotilla y Marsella, también en una zona muy concurrida de Guadalajara, en la zona de Chapultepec. Pero vean la calidad del trabajo, es increíble el trabajo, el tiempo, el gasto de tinta, de papel y todo, y llegan y lo ponen en la calle. Dices, qué maravilla, o sea, no nada más me roban, no nada más pasan en una moto y me quitan el celular. También hay gente y también hay jóvenes que dan su tiempo, dan su talento y dan su trabajo para regalármelo cuando paso por la calle. Dices, qué maravilla, no todo está perdido. Pasamos al siguiente. Ese también, por la calle de Libertad, en el centro de Guadalajara. Bien interesante este stencil, lo hicieron con plantillas y es un pajarero con sus jaulas abiertas y fue muy, muy famoso ahí en Guadalajara. Pasamos al siguiente. Algunas impresiones. La de la derecha es de Íscar, un artista de Guadalajara. El de la izquierda no he sabido de quién es, pero está hecho con una impresión digital y pegado directamente ahí sobre una esquina de Guadalajara. Tampoco pude conseguir una imagen donde estuviera completa la pieza de la izquierda, ya tiene ahí un cierto deterioro, pero salen a la calle y pegan personajes y no se preocupan tanto por el mensaje que puedan dar, sino por hacer una donación visual plástica a la calle. Pasamos al siguiente. Hay otros ejemplos del mismo que habíamos visto anteriormente. Íscar, que anda muy activo por las calles, incluso tiene piezas en Los Ángeles y fuera del país. Pasamos al siguiente. Bueno, aquí me tenía que dar yo el gusto de poner un par de piezas mías que están en la calle y que es de lo más reciente que he hecho. Bueno, este es del 2017, no conseguí otra foto porque ya andaba muy a la carrera. Sin embargo, La que me tomé yo aquí. por ejemplo, también Flor tiene un mail. Ándale. Conseguí esta foto de un amigo que se tomó esa imagen. Está en la calle de La Paz. Pero aquí, bueno, lo interesante o lo que yo rescato de esta pieza que pude hacer, porque no nada más he estado estudiando, sino que también actúo y salgo a las calles y hago algunas cosas, es que hice un grabado, una xilografía, hice un grabado sobre madera. Después esa impresión la escaneé y ya que estaba digitalizada la limpié con una tableta. No estoy peleado con las tecnologías, con una Wacom la limpié y después la imprimí en gran formato y fui a pegar ese papel a la calle. Entonces se vale. Hace 2 semanas me habló el dueño del muro, me dijo, oye, esta calavera ha sido un éxito rotundo porque ahí hay una tequilera. Por eso le puse así alrededor esas botellas de tequila, que es el dueño que me dio permiso de usar el muro. Y me dice, oye, o lo renovamos, dice, y hacemos un mural nuevo, o le damos una manita de gato a porque ya se está empezando a despegar de una de las orillas. Le dije, sí, voy, lo pegamos y a lo mejor todavía aguanta unos 3, 4 meses más y luego lo renovamos. Pero producto de esta investigación, de saber que existe el grupo Suma y Proceso Pentágono, de José Guadalupe Posada, de haber conocido grafiteros, de saber cómo se hace el stencil, de hacer toda esta conjugación para una investigación académica, me pude dar yo la oportunidad de aplicar muchas de esas técnicas y salir a la calle también a hacer algunas propuestas. Entonces, ¿cómo haces una xilografía de 2,5 metros de alto? Se puede hacer de manera análoga directamente, pero si tenemos las tecnologías, las utilizas, las sacas y ahí está el resultado. Y el segundo ejemplo también de una obra que hice yo, y ya con eso terminamos, lo acabo de firmar el sábado pasado.
Y es un retrato de Ramón Corona basado en los principios de Giuseppe Arcimboldo, el pintor del siglo XVI, manierista italiano, que hacía retratos con frutas. Entonces me comisionaron hacer el último mural de un programa de arte público que se hizo en el Mercado Corona, que está en el primer cuadro de Guadalajara. Entonces hice un retrato de Ramón Corona, de quien lleva el nombre del mercado, a partir de imágenes del mismo mercado, de su gente, de sus productos, de su cotidianidad y sobre todo de ancestros. Hay por ahí algunas imágenes que no se alcanzan a apreciar ahí. Por ejemplo, en la ceja izquierda, arribita se ven unos rostros, son gente que fueron parte de la primera generación de locatarios del Mercado Corona. Ni siquiera el anterior que quemaron, sino el primero que hubo de piedra. Entonces hubo un grado de participación realmente conmovedor y muy intenso por parte de los locatarios, de la gente, de los clientes mismos del mercado, que llegaban y opinaban y decían, y yo conocí el anterior mercado, y oiga, le voy a traer una foto de mi abuelita porque ella vendía flores aquí. Entonces se hizo, digamos, una comunidad a partir de la propuesta de este mural bien interesante. También está hecho todo sobre papel y a partir del recorte de los arrayanes, de los virotes, de Jesús Malverde, de la Santa Muerte, porque hay una zona donde hay hierberías y puestos de artículos esotéricos. Se fue armando este rompecabezas que forma el rostro de Ramón Corona, y un poquito abajo quién fue Ramón Corona, porque mucha gente no lo reconocemos. Cuando iniciamos a armar este rostro, este retrato, pasaba gente y decía, ¿es Madero? ¿Es José Vasconcelos? La gente no sabía quién era. Entonces ahí estamos también haciendo una aportación, una pequeña labor de reconocimiento de este personaje que generalmente no lo conocemos, ¿no? Si vemos a Morelos lo reconocemos, a Hidalgo lo reconocemos, a Zapata sí, pero luego de pronto hay otros héroes nacionales que él tuvo que ver con el éxito que tuvo México ante el intento de la invasión de los franceses. Fue asesinado a una cuadra donde está el mercado. Cuentan que lo mandó a asesinar Alfonso XII, rey de España, porque él fue amante de su esposa, la reina de España, y si ven el hijo que es Alfonso XIII, que también fue rey de España, es idéntico a él. Y entonces Alfonso XII lo mandó matar, dicen, es una de las versiones. Y otra que Porfirio Díaz lo mandó matar porque en el 1889, que es cuando lo mataron, en el 90 iba a haber elecciones y él iba así como, era el potencial, fue un Colosio, por así decirlo, ¿sí? Y el Mario Aburto de Ramón Corona se llamaba Primitivo Ron. Y en el Museo Regional de Guadalajara tenían exhibido el brazo de Primitivo Ron. Va y mata a Ramón Corona y a los siguientes pasos, con el mismo puñal, se supone él mismo se mató. Entonces debió haber sido zurdo porque las heridas las tiene del lado izquierdo. Bueno, todas estas cositas están incluidas en el mural y están por ahí. El retrato de Primitivo Ron, está el retrato de su brazo, que lo tenían momificado y exhibido en el Museo Regional de Guadalajara. Entonces se puede dar uno el lujo de meter este tipo de cosas medias esotéricas, medias morbosas, medio históricas, porque todo está basado en hechos históricos, y es una de las riquezas justamente que nos puede ofrecer la gráfica y el arte público. Así que si tienen la oportunidad ahora que los van a llevar a la FIL de darse una vueltita por el Mercado Corona, ahí es junto a la entrada principal, y hay una cantina a 2 cuadras de ahí que está buena. Entonces sí, ¿verdad? Ya se volvió cerquita el lugar. Y bueno, con esto termino yo mi presentación. Les agradezco su atención. Y ahora sí, si gustan, pasamos a algunas preguntas. Y pues gracias. Agradecemos la intervención del doctor Peredo. Bueno, ya aquí hay unas preguntas, aquí en un papelito, si quieres leerlas y responderlas. Si alguien más tiene
a la mano, ya en su papelito anotado preguntas para hacérselas llegar al doctor, o bien desde su lugar hacer la pregunta, ¿sí? Bien, la primera pregunta dice, ¿cuál es mi color favorito? No se crean. ¿Cuál es el concepto de gráfica? La gráfica, como definición, es la expresión visual a partir de una impresión generalmente sobre papel. ¿Sí? Por eso cuando hablamos de las artes gráficas, si ustedes lo buscan en Google, gráfica o artes gráficas, aparece todo lo que tiene que ver con la imprenta, con el diseño gráfico, con la ilustración. Entonces todas las representaciones visuales pueden ser consideradas como gráfica en el más amplio sentido. Sin embargo, lo que aquí tratamos de aclarar o de presentar fue la gráfica en un sentido un poquito más artístico y desde sus procesos tradicionales hasta las alternativas, como les decía, que se utilizan fotocopias o impresiones en plotter y todo lo demás, pero que empezaron, como les decía en un inicio, desde los procesos tradicionales para ilustrar textos que se vendían por las calles. Les decía, por ejemplo, los corridos o las calaveras que publicaba José Guadalupe Posada. Realmente las calaveras que él hacía estaban ilustrando las calaveras escritas. Entonces eran para ilustrar, como cuando hay un libro ilustrado para niños o cuando estás ilustrando una novela y todo lo demás. Esa era la intención de la gráfica. Entonces no sé si quede respondido sobre qué es la gráfica, pero va en ese sentido principalmente. ¿Cuál es la importancia social del graffiti? Para mí, yo creo que hay muchas opiniones, es la existencia de juventud. Esa sería la importancia, y que hay inquietud. ¿Sí? La ciudad o el lugar donde no haya graffiti, a mí me generaría angustia y me generaría dudas, porque uno de los primeros síntomas o una de las primeras cosas que está evidenciando el graffiti es la existencia de juventud. El graffiti vago, por así decirlo, de la manera más genérica, más general, comienzan a hacerlo desde la primaria prácticamente. Primaria, secundaria, empiezan a a poner su nombre, y ya en la prepa se perfeccionan y todo lo demás. Entonces, donde no hay graffiti es porque no hay jóvenes. ¿Cuál sería la relevancia social del graffiti? La existencia de inconformidad. ¿Por qué hay letras en la calle? ¿Qué están tratando de decir? Hace rato les decía, las calles están gritando. Esa sería una de las importancias sociales del graffiti. ¿Por qué hay descontento? Primero, hay juventud si hay graffiti. Número dos, si hay graffiti, ¿por qué hay descontento? ¿Por qué tienen que salir a las calles a transgredir? Entonces, esa sería la importancia social en un principio del graffiti. Que nos daría una pauta de que algo está ocurriendo. Yo siempre he dicho que el graffiti no es un problema, es una consecuencia de otras cosas. Pueden ser carencias, pueden ser atinos o desatinos, pueden ser logros o fracasos, pero el graffiti por sí solo no es un problema, no tendría por qué existir. Valga la comparación, yo creo que no sería lógica, pero sería como la basura. La basura no tiene por qué existir. Nosotros no la sabemos manejar, nosotros generamos residuos, nosotros no sabemos separar lo orgánico de lo inorgánico, nosotros no sabemos decir no me dé una bolsa de plástico, nosotros no sabemos llevarnos una canasta al súper o al mercado para poner ahí nuestras cosas que vamos a consumir. Entonces, el graffiti, aunque es una expresión netamente humana, si el sistema en el que vivimos tuviera lo suficientemente atendido a su juventud, no existiría el graffiti. Si les diera verdaderas alternativas, ¿sabes qué? ¿Te gusta rayar? ¿Te gusta lo gráfico? Te voy a dar cursos de dibujo, instrumentos para que canalices esas inquietudes en algo un poco más propositivo. No porque el graffiti no lo sea. Y también el chiste del graffiti es salir y hacer la transgresión. Pero si hay transgresión es porque hay cierto sentimiento de inconformidad, exactamente.
Entonces, si el sistema en el que vivimos le diera al que le gusta la gastronomía los medios y los canales necesarios para poder satisfacer y desarrollar de la manera idónea esas inquietudes, no tendría por qué, no sé, andar buscando alternativas que pueden rayar en lo incorrecto, ¿no? Aquí sin meternos en polémica de lo bueno y lo malo. Entonces, eso sería un poco de la importancia social del graffiti. Me preguntan que cuál ha sido la técnica más utilizada para la representación del descontento social y político de México. Los memes. En la actualidad. Sí. Pues es que el descontento en términos generales se va haciendo, se va apropiando de las tecnologías que su momento le da. Ahorita yo diría que las tecnologías, ¿no? O sea, ¿de qué manera se manifiesta el descontento contra los 43 de Ayotzinapa? Pues principalmente fueron medios electrónicos y soportes virtuales. En su momento fue el aerosol, en su momento fueron los carteles, en su momento prohibieron la venta de linóleo. ¿Por qué? Porque a través del linóleo se hacía gráfica en el 68 para protestar contra el gobierno. Y la gente comenzaba a tomar un poco de conciencia a partir de ver que en la calle había carteles que decían: nos mataron a nuestros hijos y queremos justicia. Entonces eso generaba una revuelta social y eso era un peligro para el gobierno, y prohibieron la venta de linóleo. Las máquinas, las Gestetner, con las que se hacían lo que les decía ahorita, la mimeografía, también no a cualquiera se la vendían. Necesitaba ser una institución o educativa o de gobierno o una oficina muy grande para que tú justificaras que eso lo ibas a utilizar para bien, es decir, para hacer tus circulares, para hacer tus formatos de aplicación del ingreso para el instituto, no sé qué, etcétera. Pero si tú tenías una máquina de esas en la que podías reproducir en pocos minutos 300 copias de un manifiesto que ponía en entredicho la efectividad o las injusticias del gobierno, se convertía potencialmente en un peligro para el orden establecido. Entonces, cada momento ha tenido sus medios o las técnicas más utilizadas o más viables, dependiendo de las tecnologías que han tenido. Pero curiosamente siempre se van adaptando a lo que se tiene en ese momento. Sí, me dice Luis que se estaban buscando criminalizar los memes, o sea, controlarlos o castigarlos. Imagínense a qué nivel llegaríamos o cómo podrían hacerlo, ¿no? Bueno, me dice qué le parecería contribuir con su labor al municipio de Zaguayo y de la universidad. Pues encantado. Yo encantado de haber estado aquí con ustedes, y si pudiéramos hacer a lo mejor no una conferencia, sino a lo mejor un taller más práctico en el que hiciéramos algo, yo estaría en la mejor disposición de colaborar, y agradezco nuevamente la invitación. Y lo bueno que estamos muy cerquita, estamos a 2 horas, 1 hora 40, podemos colaborar, eventualmente también invitarlos a ustedes a que conozcan el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, y podemos hacer cosas de colaboración interesantes. Pero de entrada les digo que sí, cuenten conmigo, con todo gusto. Gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta, sugerencia, comentario, trauma, angustia, alguna psicosis. Bueno, pues les agradezco nuevamente y no sé, te paso el micrófono. Muy bien, si no hay más preguntas, pues vamos dando cierre a esta sesión del CEPIM, entregando su constancia al doctor Peredo, que dice así: la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la trayectoria en estudios multiculturales y el Seminario Permanente de Investigaciones Multidisciplinarias, otorga la presente constancia a Alberto Peredo Pozos por haber participado como ponente con el tema Gráfica, Creatividad de Espacio Público el día de hoy, y firma el doctor Eduardo Santiago Nabor, coordinador de las trayectorias multiculturales, y un servidor como coordinador del CEPIM. Doctor, muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Y bueno,
Chavos, un par de avisos. Bueno, la sesión final del CEPIL será el miércoles 5 de diciembre a las 11 de la mañana en el auditorio. Vendrá la doctora Argelia Castillo, ¿sí?, a darnos una conferencia sobre, ella es la presidenta de la Asociación Internacional de Críticos del Arte con la sede aquí en México. Entonces, los esperamos ese día. Y bueno, sobre el viaje a Guadalajara, a la FIL, pues ahorita quienes ya tengan sus copias de credencial y carnet, háganmela llegar porque tengo que hacer la entrega correspondiente para el trámite. ¿Sí? Y el itinerario se los paso mañana, el itinerario del viaje. ¿Sí? Muchas gracias por su presencia, los esperamos en el auditorio el miércoles 5 de diciembre en el auditorio. ¿Sí? Gracias, chicos.